Muy buenas noches a todos. A continuación vamos a realizar el foro respecto al taller número 4. Vamos a hablar sobre los estados de resultados. Resulta que estos estados de resultados tienen específicamente tres variables. Tienen sus elementos, su estructura y una cosa bastante importante que también vamos a hablar en el primer ejercicio del taller número 4, los indicadores. Para hablar en orden vamos a hablar primero que todo con los elementos. Básicamente los elementos son varios. Son activos, pasivos, ingresos y también otras dos que serían los patrimonios y los gastos. Sin embargo, esto es bastante importante porque después vamos a clasificarlos al momento de realizar el primer ejercicio del taller número 4. Ahora, vendría la estructura. La cuestión es que la estructura también comparte dos cosas con los elementos. Estos serían los ingresos y los gastos. Sin embargo, otra cosa que no comparte serían los costos. Ya hablando como tal de los indicadores básicamente tienen que, bueno, son bastantes de hecho. Por ejemplo, vamos a hablar en orden. Primero serían los ingresos. Esos serían los ingresos junto con, bueno, los ingresos no netos, serían básicamente los ingresos brutos. Y también vendrían las devoluciones. Las devoluciones son ingresos, pero que también después, por defectos de fábrica o etcétera, se tienen que devolver. Lastimosamente por tiempo no puedo nombrar y explicar cada uno de ellos, así que vamos a hacer un breve resumen de estos. Por ejemplo, vamos a hablar también de las ventas netas, de los costos de ventas, también vamos a hablar de la utilidad, eh, como les había dicho anteriormente, la utilidad bruta, pero con base a esta vamos a sacar, por ejemplo, junto con los gastos de ventas y los gastos de administración, vamos a tener la utilidad operacional, lo cual es completamente diferente. Ya teniendo la utilidad operacional, vamos a hablar también de la utilidad en venta de inversiones, también los gastos de interés y la provisión de impuesto de renta. Tenemos que recordar que el impuesto de renta para este año vigente 2022 es de 38% para empresas colombianas. Ahora, como tal, ya que tenemos los indicadores listos y totalmente analizados, vamos a hablar sobre el taller número 1 de la tutoría número 4, con el ejercicio número 1. Como tal, esto es bastante largo, lastimosamente por el tiempo no podemos explicar completamente ese ejercicio, sin embargo trataré de hacer un breve resumen. Como había dicho anteriormente, tenemos que clasificar primero que todo en en la estructura, que serían los activos, corrientes, o también se pueden hacer no corrientes, pero como ese ejercicio no tiene activos, pasivos y patrimonio a largo plazo, entonces no tendremos los no corrientes en este ejercicio. Entonces, como decía, tenemos los activos corrientes, los pasivos corrientes y el patrimonio. Al clasificar todo esto, básicamente nos tiene que dar el mismo resultado de siempre, lo cual sería 1.400.000. Ahora, vamos a hablar básicamente de la clasificación de los indicadores de los estados de resultado. Al haber clasificado todos estos, porque pues el ejercicio nos da los números y como dije anteriormente por el tiempo no podemos, entonces tenemos que clasificarlos en esta siguiente estructura para hacer un breve resumen. Primero que todo, esos son en positivo y en negativo, los cuales serían ingresos brutos positivos, devoluciones negativas, lo que daría igual a ingresos netos. Ahora, con el costo de venta, lo tenemos que restar el costo de venta al ingreso neto, que ya lo tenemos anteriormente arriba. Con eso nos daría la utilidad bruta. A la utilidad bruta le tenemos que restar los gastos operacionales, los gastos de administración y los gastos de venta, lo cual nos daría básicamente la utilidad operacional. Ya con la utilidad operacional vamos a tener los otros ingresos, que sería algo que tenemos que sumar porque son ingresos, nos llega dinero. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta los otros gastos. Estos dos factores, cabe aclarar, son específicamente ingresos, como dicen otros ingresos, y otros gastos que no son en nombre de la actividad principal de la empresa. También tenemos los gastos financieros que siguen siendo de otro específicamente actividad ajeno a la actividad principal de la empresa, lo cual nos daría la utilidad antes de impuestos, lo cual sería hasta este momento de 1.000.000. Sin embargo, tenemos que calcular el impuesto o imporrenta y además el otro impuesto que tenemos a cargo. Entonces, básicamente, esto daría 620.000 pesos colombianos. Y ya para terminar, tenemos que el ejercicio nos pedía clasificar entre los indicadores el margen operacional y otros específicos conceptos, por ejemplo, el bruto y el neto. Entonces, solo para hacer un resumen, porque tenemos que ya tener en cuenta las fórmulas y ya claro esto,
podemos terminar con el ejercicio. La margen operacional que se saca con la utilidad operacional dividido en los ingresos netos nos daría del 20%. El margen bruto se saca obviamente con la utilidad bruta dividiéndole otra vez los ingresos netos, lo cual sería 58%. Ahora, para terminar, el margen neto se saca con la utilidad neta divididos por los ingresos netos, lo cual sería del 16%. Y ya con esto podríamos terminar finalmente con el ejercicio.